Nunca imaginé que la traición vendría de la sangre. Esta es la historia de cómo la traición de mi hermano casi destruye a toda mi familia. Prepárate para escuchar cada herida, cada decisión y lo que aprendí al final. Nunca sospeché que la voz que me llamó, hermano, nos traicionaría. Lo siento todavía en la garganta, como un nudo que no me permite respirar. Recuerdo la mañana clara como si fuera una película en cámara lenta, los rayos de sol atravesando la cocina mientras preparaba café, mi hijo en la mesa dibujando sin mirar, y mi hermano entrando con una sonrisa que en ese momento parecía inocente. Me habló del negocio con naturalidad, mencionó números, planos, socios. No era la primera vez que hablábamos de eso, creíamos en una idea común, mantener la familia unida trabajando juntos. Fue entonces cuando me entregó un sobre con papeles. Pensé que eran documentos de préstamo, quizá permisos. Al abrirlo la lectura me clavó una daga, había firmado convenios que yo desconocía, hipotecas sobre la casa de mis padres y transferencias a cuentas que no eran nuestras. Sentí como el piso se hundía bajo mis pies. Le pedí explicaciones y su sonrisa cambió, fría, calculadora. Me dijo que yo no entendía los negocios y que él había tomado medidas para proteger a la familia. Nada de eso sonó verdadero. Esa tarde llamé a mi padre, su voz sonó débil, confundida. Empezaron a llegar cartas, notificaciones, llamadas de bancos. En cuestión de días, contratos se desencadenaron como piezas de dominó. Lo que jamás hubiese imaginado es que la traición vendría del que más quería. Aquella noche me quedé despierto, mirando la casa en penumbra, y lloré no solo por lo perdido, sino por la certeza terrible de que la verdadera amenaza había sido alguien que dormía en la misma calle. Las noches se convirtieron en una especie de prisión sin barrotes. El silencio de la casa amplificaba cada pensamiento, cada recuerdo. Me levantaba a revisar el correo esperando que todo fuera un error. Releía los documentos, buscando una cláusula que lo justificara, una prueba de que había actuado por necesidad y no por malicia. No la encontré. En mi mente se mezclaban conversaciones viejas, risas compartidas y pequeñas traiciones que antes consideré insignificantes. No dejaba de preguntarme cómo había podido estar tan ciego. El insomnio me hizo ver la ciudad con ojos distintos, calles que antes eran familiares, ahora parecían ajenas, llenas de rostros que me observaban con distancia. Sentía vergüenza. Salir a la tienda era un acto de exposición, vecinos que me saludaban con titubeos, amigos que evitaban preguntas incómodas. Mi esposa intentaba consolarme, abrazaba mi espalda en la madrugada y susurraba palabras de aliento, pero sus ojos traían la preocupación de quien ve tambalearse la estabilidad del hogar. Mi hijo notaba el cambio, preguntaba por los juguetes que ya no podíamos comprar y por la radio del taller que dejó de sonar. Sentí que la traición de mi hermano había extendido raíces hacia todos los rincones de nuestra vida. Aquellas noches interminables me forzaron a revisar decisiones pasadas, a reconocer que había señales que ignoré por cariño. Fue un periodo de dolor que enseñó a mi mente a no confiar en la comodidad y a mi corazón a no normalizar lo que dolía. En los meses siguientes comprobé una verdad amarga: no todos los que celebraron mis éxitos estaban dispuestos a soportar mis fracasos. Al principio recibí mensajes de condolencia, llamadas con la frase de rigor: estamos contigo. Sin embargo, con el paso del tiempo esas palabras se volvieron menos frecuentes. Algunas amistades se desvanecieron como las huellas en la arena, otras aplicaron silencios que pesaban más que cualquier reproche. Hubo quienes me ofrecieron consejos sin compromiso, quienes me invitaron a tomar café y cambiaron de tema a la primera mención de mi hermano. También aparecieron los oportunistas, se acercaban con sonrisas que olían a interés, intentando comprar nuestro dolor por un precio. Fue doloroso ver cómo la red de apoyo que creía inquebrantable tenía agujeros grandes por donde se filtraba la soledad, pero no todo fue abandono. 2 o 3 amigos verdaderos permanecieron, llegaron con documentos,
con nombres de abogados, con puertas dibujadas en mapas que yo no podía ver. Fueron acciones silenciosas pero firmes, un sobre con dinero para pagar una cuenta puntual, una noche de vigilia para acompañarme mientras revisaba papeles, una mano que extendió un currículum a un conocido. Aprendí a valorar los actos más que las palabras, y a entender que la verdadera amistad se mide en momentos de crisis. Esa selección natural dejó mi círculo más pequeño, sí, pero también más sincero. Recuerdo una llamada de un viejo amigo que dijo: "No me metas en líos". Su voz fría me dolió. También hubo gestos sinceros. Ana vino con una carpeta y se quedó horas, ayudando a ordenar papeles y a sostenerme en silencio. Con esas acciones pequeñas empecé a distinguir quién merecía mi tiempo y quién no. Aprendí a valorar los actos por encima de las frases. Con paciencia y rabia contenida empecé a juntar piezas. Encontré facturas con firmas que no reconocía, contratos con cláusulas raras y transferencias a empresas pantalla. Cada hallazgo encendía una mezcla de furia y alivio. Furia por la traición, alivio por confirmar que mi intuición no fallaba. Decidí recopilar todo y buscar ayuda legal. El abogado al que llamé me miró con la seriedad de quien ha visto demasiadas traiciones familiares. «Esto es fraude y abuso de confianza», dijo sin melodrama. Empezamos a seguir el rastro del dinero. La investigación destapó una red de negociaciones que mi hermano había tejido en secreto: aliados, testaferros, empresas creadas para desviar fondos. Me sentí traicionado no solo en lo emocional sino en lo más íntimo. Habían manipulado la confianza depositada en la sangre. Llevé pruebas a la policía y a un fiscal que, para mi sorpresa, mostró interés. Hubo citaciones, peritajes contables, audiencias en las que mi hermano se presentó con una actitud distante, bien ensayada. Recuerdo la primera vez que lo vi entrar a la sala. Su mirada evitó la mía, pero la fachada no se le cayó. Me di cuenta de que la traición iba más allá del acto material. Era un intento calculado de borrar la posibilidad de que la familia se mantuviera unida. Cada factura tenía una historia y cada firma escondía una decisión. Llamamos a peritos contables que descifraron patrones en los movimientos y confirmaron que no se trataba de errores. Era una red montada para desviar recursos. Esos descubrimientos nos dieron soporte para avanzar en la denuncia y presentarnos ante autoridades con pruebas que no dejaban lugar a dudas. La certeza me dio fuerza. Los procesos judiciales eran lentos y el tiempo trabajaba en nuestra contra. Mientras tanto, los acreedores presionaban, las cuentas devoraban el colchón económico que habíamos construido y la casa de mis padres estuvo en riesgo de embargo. La empresa se vino abajo, proveedores dejaron de confiar, clientes cancelaron órdenes, y el nombre que habíamos levantado con años de trabajo quedó empañado por rumores y demandas. Fue una lección dura sobre la fragilidad de las estructuras cuando las bases están contabilmente torcidas. Cada día traía nuevas horas con notificaciones legales. Tuve que vender activos, despedir empleados con un nudo en la garganta y explicar a la familia por qué las cosas ya no eran como antes. Mi padre, que siempre fue pilar, comenzó a mostrar signos de cansancio, caminaba más lento y a veces se quedaba mirando el vacío. Mi madre lloraba en silencio en la cocina, como si cada lágrima amortiguara una factura. En medio del colapso financiero tuve que tomar decisiones que me rompieron por dentro, aceptar trabajos que creí vergonzosos, hipotecar parte de lo que quedaba y aprender a negociar hasta el último peso. Fue un tiempo de humillaciones y sinsabores, pero también de aprendizaje, entender contabilidad mínima, gestionar pagos, priorizar lo esencial. Aprendí que la resiliencia no es heroica, es práctica y, a veces, humilde. Vender lo construido era una humillación disfrazada de obligación, negociar con compradores. Firmar papeles, explicar la situación a empleados que miraban con incredulidad. Hipotecar parte del hogar fue como amputar un recuerdo. A la vez,
Esas decisiones permitieron sostener lo esencial y dieron tiempo para planear una recuperación más ordenada. Sabía que había llegado el momento de enfrentar a mi hermano directamente. No buscaba venganza, quería respuestas y, en el fondo, que entendiera el daño hecho. Le pedí una reunión en la casa de mis padres, con mi padre presente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi hermano entró con esa calma que molesta, demasiada seguridad, mirada fija en el horizonte. Le mostré las pruebas, documento por documento, transferencia por transferencia. Esperaba que su rostro mostrara culpa, arrepentimiento, una explicación humana. En cambio, apareció un muro de justificaciones, fue por el bien de todos, siempre fui yo el que tomó las decisiones difíciles, punto. Mi padre intervino con la voz quebrada, pidió explicaciones sencillas. Habló del legado familiar, de la confianza. Mi hermano habló de oportunidades perdidas, de decisiones que no pude comprender. La discusión escaló en palabras duras, acusaciones, recuerdos compartidos convertidos en huesos arrojados al fuego. En un momento, mi hermano dijo algo que me heló: si la familia cae, será por falta de visión, no por traición. Esa frase me atravesó. La traición maquillada de visión fue la más difícil de aceptar. Esa tarde terminó sin reconciliación, con puertas que crujían y silencios que pesaban. Salí con la sensación de haber perdido para siempre la idea de un hermano con quien construir, y con la determinación de proteger a mi familia de cualquier daño futuro. Al salir supe que no bastaría con palabras, debía blindar a mi familia con acciones concretas y límites firmes. Tras la confrontación no hubo explosiones públicas ni escenas dramáticas en redes sociales. Empezó, en cambio, un trabajo silencioso y minucioso: reparar lo que se había roto, proteger a quienes podían resultar aún más vulnerables. Nos enfocamos en lo tangible: renegociar deudas, contactarnos con antiguos clientes, pedir ayuda profesional para reorganizar la empresa. Fue un proceso lento y lleno de errores. Muchas decisiones fueron prueba y error, y algunos intentos fracasaron. Pero a cada paso se veía una pequeña victoria: recuperar una cuenta grande, cobrar una deuda olvidada, recuperar la confianza de un proveedor. Mi relación con mi hermano quedó rota, pero la familia encontró nuevas formas de sostén: primos que ofrecieron mano de obra, vecinos que ayudaron con tareas menores, empleados que se quedaron por lealtad y por fe en mi palabra. Aprendí a delegar, a pedir ayuda sin sentir vergüenza, a convertir la vulnerabilidad en estrategia. La reconstrucción fue cultural, legal y económica. Implicó aceptar que algunas heridas no se cierran y que la protección a veces exige distancia. Fue un tiempo de trabajo en silencio, donde los pequeños avances eran celebrados como si fueran grandes conquistas. Reinventamos la empresa paso a paso, cambiamos a servicios de entrega más pequeños y pagos por adelantado, exploramos comercio online y me puse a aprender herramientas digitales que antes delegaba. Empezamos a celebrar pequeñas victorias: recuperar un cliente, cobrar una factura vieja, mantener a un empleado clave. Además, implantamos soporte psicológico para quienes quedaron heridos por la crisis. Fue una reconstrucción que mezcló práctica y cuidado humano. El proceso judicial avanzó con sus propios ritmos. Hubo audiencias que dejaron cicatrices emocionales profundas: ver a mi hermano mentir con templanza, escuchar a testigos que recordaban versiones distintas, y sentir en el pecho la mezcla de impotencia y desilusión. La sala no es solo un espacio legal, es un escenario donde se representa la destrucción íntima de lazos. Lo más doloroso no fueron las consideraciones financieras sino el costo humano. Noches en vela de mis padres, una hermana que dejó de confiar en su hermano, y mi hijo que aprendió que incluso la sangre puede fallar. Hubo días de rabia y otros de profunda tristeza. En la audiencia final, cuando el juez dictó una sentencia que obligaba a mi hermano a devolver parte de lo sustraído y a responder por sus actos,
No sentí júbilo sin mezcla, sentí alivio y un vacío complejo, porque nada de eso reparaba del todo las emociones rotas. Aprendí que la justicia puede corregir parte del daño material, pero no siempre puede devolver la inocencia perdida. Recuerdo particularmente una testigo que habló con sinceridad, una ex empleada que contó cómo mi hermano influyó en decisiones y cómo temía represalias si hablaba. Su testimonio fue valiente y abrió un hueco en la coartada construida. Hubo momentos en que me invadió la tentación de buscar una salida por mi cuenta, de enfrentar a mi hermano fuera de los juzgados, pero comprendí que la ley era la vía más segura para evitar más daño. Las audiencias dejaron huellas, miradas reprobatorias, algún periodista con preguntas intromisivas y el peso constante de revivir dolores delante de extraños. Aún así, ver cómo la evidencia se ordenaba fue un alivio. No era una venganza personal, era una búsqueda de verdad y reparación. Con el paso del tiempo entendí que no todas las heridas estaban hechas para ser cerradas con perdón mutuo. Intenté acercamientos, escribí cartas que nunca envié, dejé mensajes que solo buscaban una pequeña señal de humanidad. Algunas personas me aconsejaron a perdonar por paz interior, otros me dijeron que guardar rencor era una cadena. Decidí un camino propio, no forzar la reconciliación, pero tampoco vivir anclado en la rabia. Empecé a construir nuevas lealtades, reinstauré relaciones con familiares que antes estaban lejos, trabajé con antiguos empleados en proyectos paralelos y cultivé amistades que se sostuvieron en la adversidad. Mi hijo creció observando cómo actuábamos. Aprendió a valorar la honestidad y a desconfiar de atajos. En la escuela, tenía preguntas difíciles que intenté responder con la honestidad posible. La familia encontró nuevas formas de festejar, de recordar sin dolor y de soñar con futuros que no dependieran de la figura ausente de mi hermano. Aprendí que el amor familiar puede transformarse y sobrevivir, aunque a veces lo haga en formas distintas a las esperadas. Con el tiempo, mi hijo comenzó a mostrar señales de resiliencia. En la escuela defendía a un compañero acosado, recordándome que la honestidad y la valentía se aprenden en casa. Yo intenté no proyectar mis miedos en sus decisiones, lo acompañé a deportes, a actividades, y le hablé con la franqueza necesaria para que supiera qué había sucedido, sin cargarlo con rencores. Solo así pude enseñar el valor de la responsabilidad. Además, la familia encontró nuevos rituales, cenas sin hablar de negocios, paseos que reconstruían la alegría y pequeñas celebraciones que reforzaban la pertenencia. Al cerrar este capítulo de mi vida comprendo algo que me salvó. La traición duele, pero puede enseñarte a construir una familia más consciente y fuerte. La experiencia me obligó a mirar con claridad qué significaba proteger. No es controlar, no es callar por miedo, es establecer límites, fortalecer instituciones familiares y cultivar la honestidad como práctica diaria. Hoy la vida no es perfecta, pero es nuestra. Decidimos proyectos con transparencia, hicimos asambleas familiares para hablar de finanzas, designamos roles claros para evitar ambigüedades. Y enseñamos a mi hijo que la verdad vale más que la comodidad rápida. La traición de mi hermano casi nos destruye, pero también nos obligó a reinventarnos. La enseñanza final es simple y dura: la sangre no garantiza lealtad, la lealtad se construye con acciones constantes. Si pudiera hablar con mi hermano le diría que hay cosas que el dinero no compra: la confianza, el tiempo y el respeto. Y a quien atraviesa una traición le diría: protégete, busca verdad, ródeate de quienes actúan y recuerda que la familia puede renacer, aunque sea distinta a la que conociste. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte las próximas. Cada semana encontrarás nuevas historias que pueden cambiar tu vida.